Hola. Soy Becky Fuller, la nueva productora. Encantada de conocerte. Estaba pensando que quizá podríamos repasar algunas ideas. He pensado que podrías salir a la calle y hacer algunos Ya no me gusta salir. exteriores. Me gusta el aire acondicionado. Pero si quieres, podríamos discutirlo más adelante en privado. ¿Qué pie calzas? ¿Un 37 y medio? ¿Perdón? ¿Qué te parece que te los fotografíen? ¿Bien? ¿Te parece bien? Mis fotos tienen mucha clase. Yo... no... ¿Quieres ver mi blog? ¿Pies sexys? No. ¿Sí? No. He conocido a Paul. ¿Has hablado con él a solas? Te dije que me avisaras. Sí, pero ¿qué querías que hiciera? Hola a todos. Hola, soy Becky. Hola. Buenos días. ¡Oh, Dios! Mira quién está aquí. O mejor, quién no está. McBee, qué sorpresa, ¿eh? Sí, bueno, el señor McBee no siempre viene a estas cosas. ¿Podrías decirle a Paul que le necesitamos? Sí, vale. Gracias. De acuerdo, pues metámonos de lleno, ¿vale? ¿Quién quiere empezar? Mañana Rocco di Spirito quiere volver a hacer lasaña como ya hizo en la Condesa Descalza la semana pasada, pero él insiste. ¿Qué hago? Para el Vale, segmento creo- sobre minifaldas, ¿quieres todas las Para el tallas próximo o...? quiero hacer un reportaje sobre la dieta del zumo. Los famosos la hacen y tiene un increíble poder rejuvenizador. Mi idea es que yo hago la dieta del zumo y luego medimos mis toxinas y Para la vemos entrevista cómo a me he limpiado Carmel, por perdona, dentro. Lisa, ¿quieres el plató de la sala de estar? Nos dicen que no podemos tener a Eva Longoria hasta dentro de 3 semanas por lo menos. ¿Qué hacemos? ¿En animales mediums prefieres un periquito o una iguana? Quiero hacer un reportaje sobre las fascinantes veletas. ¿Sabíais que veleta proviene del latín vela y significa banderola de verga? El viernes para cocinar la calabaza. ¿Aquí dentro o será Nos fuera? ofrecen a un secundario de la nueva peli de Patrick Dempsey. ¿Lo quieres? Hay una gran historia en tío. Tampa sobre un escándalo con un plan de La pensiones. mesa No hay de tiempo. mezclas de la ¿Mandamos sala un de equipo? control ha muerto. Reparar la cuesta 10 de los Para el grandes. ¿De dónde reportaje de los saco la potitos pasta? queremos a un niño de verdad. ¿Y si es así? ¿Blanco, negro, hispano, asiático, rubio, moreno, con dientes o sin dientes? Yo tengo un bebé negro en casa. Hay que darse prisa. Lo del periquito es la más cara. Lo siento, no oigo lo que decís. Yo... ¡Hola! ¿Me habéis obligado a dejar trajinandoabuelas.com por esto? Gilipollas. Dile a Rocco que si insiste en hacer lasaña le echaremos. Sí, de todas las tallas, pero no demasiado cortas. ¿Toxinas? ¿Quién ha dicho eso? Sí, no se pueden medir. Y rejuvenizador no es una palabra. Longoria no podrá promocionar aquí su próxima peli si no viene en 2 semanas. Un periquito. ¿Ernie? ¿De verga? ¿En serio? La calabaza fuera. Quiero a Patrick Dempsey. Dile que lo pondremos a primera hora y que podrá hablar de lo que quiera. En Tampa, a un presentador local. Repara esa mesa, saca los 10.000 de peluquería y maquillaje. Son gastos muy altos. Así que, Colin, ¿podrías compartir peluquera con Lisa cuando venga? me gustaría Estupendo, hablar contigo vale. de eso. Asiático, sin dientes. De madres lesbianas. vale. ¿Me he dejado algo? Oh, Paul. Estás despedido. Eres un amor. ¡Despedido! Lo siento, ha sido poco profesional. Enhorabuena. El primer día te cargas al presentador y sin dinero para contratar a otro. Destruía la moral del programa. ¿Es eso posible? Debe tener a alguien en nómina, un presentador local, un reportero. Encontraré a alguien, le ascenderé desde dentro. Eso le subirá la moral. Busca y encuentra a alguien genial, pero que sea gratis. ¿Y si le doy una parte de mi calderilla? Lo que haga falta, pero haz que suba la audiencia.